no se plantea la ineficacia, o sea, mejor dicho, no se plantea la nulidad o la anulabilidad del 219 o del 221, porque estos actos de transferencia son válidos, sino que lo que se plantea es que sean ineficaces respecto del acreedor como un mecanismo de protección para él, y estos terceros le denominamos adquirentes. De tal suerte, pongamos el ejemplo concreto, ¿de acuerdo? Hay un préstamo, a ver, digamos son 60.000 soles, ¿de acuerdo? 60.000 soles, promedio de 5 años, ¿no? A 12 meses, ¿no? Entonces, 1.000 soles mensuales durante 5 años, el préstamo de $60.000, supongamos. Entonces vas a pagarme 1.000 soles, $1.000 mensuales. De pronto me entero que tus 5 camionetas, que tú las alquilas a la mina para realizar transporte de personal, qué sé yo, de pronto tú estás vendiendo esas 3 camionetas, solamente te quedas con 2. Y yo sé que el elemento principal de tus ingresos son esas camionetas. De pronto me entero que tu departamento, un departamento del cual eres copropietario con tu hermano, y hay un 50% del valor de esas acciones que te corresponden a ti, de pronto resultas dándolas en donación a un familiar tuyo. Entonces es natural que el foquito rojo de la alarma se prenda, ¿no es cierto? Si este pata se está desprendiendo de estos bienes y el crédito es a largo plazo, hasta dentro de 5 años, ¿qué tal si termina de vender todos sus bienes? ¿Y qué seguridad tengo cuáles son los bienes que podrían respaldarlo para que me pueda seguir pagando si todavía el crédito es largo? Entonces, ¿qué hago? A través del proceso de fraude del acto jurídico, errónea denominación, solicito al juez que se declaren ineficaces respecto de mí las transferencias de sus 3 camionetas a favor de Raúl, y que se declaren ineficaces respecto de mí la donación del 50% a favor de José, su sobrino, por ejemplo, de ese inmueble, del cual él es copropietario, o era copropietario. 1, la compraventa de las 3 camionetas son a título oneroso. La donación es a título gratuito. Agreguémosle otra posibilidad más. A favor del deudor, su tío le ha donado también un bien y él ha renunciado. También solicito que se declare ineficaz respecto de mí ese acto de renuncia a ese bien. Ineficaces respecto de mí. Por eso es que el término acción revocatoria es erróneo, porque esta acción no busca declarar la nulidad de estos actos, sino simplemente quitarles su sentido o su eficacia sola y únicamente, exclusivamente con relación al acreedor. Frente a los demás, los terceros son perfectamente propietarios. 1, perfectamente propietario de las 3 camionetas, ¿no? El otro propietario del 50% del departamento y el otro propietario de esos bienes que se le entregaron en donación. Esos 3 son adquirentes. Para redondear la idea, no buscamos que se deje sin efecto y que estos bienes o estos derechos regresen a poder de él. No es eso. Sino lo que se busca es que se declaren ineficaces única y exclusivamente respecto del acreedor. De tal suerte que si él no cancela, él pueda ir contra los adquirentes a fin de que esos bienes no sean transferidos a otros eventualmente. ¿Preguntas?
Doctor, entonces, si se plantea ineficacia, el acreedor puede plantear una medida cautelar contra los... Definitivamente eso es lo que tiene que hacer. Porque si no la plantea, prácticamente sería un saludo a la bandera. Pero eso ya lo vamos a ver un poco más adelante, con los otros artículos. Hasta acá, yo quiero que entiendan digamos, el diseño básico de lo que es este mecanismo. Un mecanismo está orientado a proteger, a cautelar los intereses de los acreedores. Repito, cuando la deuda todavía no se haya vencido. Porque si la deuda se ha vencido y él no paga, ya no es fraude, pues. Ya no es fraude. El fraude tiene que darse mientras la deuda, el periodo está pendiente, está vigente. Si no, no es una figura de fraude. Es una situación de insolvencia en la cual ha decaído. Eso que quede bien claro. Vamos viendo los supuestos. A ver, placa 195. Artículo 195. El acreedor, aunque el crédito esté sujeto a condición o plazo, puede pedir que se declare ineficaces respecto de los actos gratuitos del deudor por los que renuncia a derechos con los que disminuye su patrimonio. Actos gratuitos. ¿De acuerdo? Aún, ojo, aún, por eso estoy diciendo, aún que esté sujeto a condición suspensiva, aún que tenga un plazo, justamente, ese es el tema. Porque la orientación es de que el plazo, de que todavía esté vigente. ¿Qué más? Por los que disminuye su patrimonio conocido y perjudique el cobro del crédito. Ya. Se presume la existencia de perjuicio cuando el actor del deudor resulta la imposibilidad de pagar íntegramente la prestación debida o se dificulta la posibilidad de cobro. Por eso yo tengo que establecer un señor juez. Él, entre su camioneta y las acciones del departamento, él ha transferido el equivalente de $80.000. Y es prácticamente, para mí se ha quedado con apenas $10.000 cuando la deuda que tiene son $60.000. Yo presumo, señor juez, que me quiere cabecear, que quiere meterme perro muerto. Por eso es que solicito que se declaren ineficaces esos actos. A ver, ¿están captando la idea o no? Esa es la idea. O sea, es una labor de prevención. Por eso es de que este mecanismo lo emplea, puede emplearlo el acreedor, pero razonablemente. Señor juez, ha transferido $10 millones. Ya, ¿y cuál es su patrimonio? 50. ¿Y cuánto te debe a ti? 10 soles. ¿Se dan cuenta? ¿Sí me dejo entender? Ese es el tema, pues. Ese es el tema. O sea, el acreedor es un mecanismo a favor del acreedor, pero que tiene que emplearlo razonablemente, en función del contexto, del valor de los bienes y derechos transferidos, en cuanto al valor del monto de la deuda en su relación obligacional, en las posibilidades objetivas del deudor para cancelar. O sea, eso tiene que ver el acreedor antes de meterse en camisa de 11 varas e interponer estas demandas. Por eso les decía, no todo acto de desprendimiento a título oneroso o gratuito, ¿no?, es de por sí o en sí mismo malo o que pueda necesariamente generar un tema de fraude. No es así en absoluto. Sigue. Tratándose de acto a título oneroso, debe concurrir además los siguientes requisitos. Ya. 1. Si el crédito es anterior al acto de disminución patrimonial, que el tercero haya tenido conocimiento del perjuicio a los derechos del acreedor, o que, según las circunstancias, haya estado en razonable situación de conocer o de ignorarlos, y el perjuicio eventual de los mismos. Miren, primer requisito, acto de liberalidad, ¿no es cierto? Cuando es oneroso, exige esta razón adicional, que el tercero, que el adquirente, tenga conocimiento que si le adquiere o recibe, o adquiere a título oneroso o a título gratuito, adquiere ese bien cedido por el deudor,
le va a causar perjuicio a su acreedor, o por lo menos que esté en aptitud de poder conocerlo. Por ejemplo, el tercero, si es un amigo en común de ambos, y supongamos que es sectorista de banco y tiene acceso a los niveles de los informes de Infocor y es amigo de los dos, él está en condiciones de saberlo, o no está en condiciones de conocerlo. Porque esta demanda no va a ir solamente, esta demanda no lo va a plantear el acreedor contra el deudor solamente, lo va a plantear contra él y contra él. Por eso es que la ley a título oneroso exige que el tercero conozca del perjuicio o por lo menos esté en aptitud razonable de conocer que si él adquiere a título oneroso, ¿no?, esos bienes por parte del deudor, le va a causar o le puede causar perjuicio al acreedor. Y ello implica pues conocerlos, ¿cierto? Conocer a ambos, básicamente, y estar en una actitud de potencialmente estar en la razonabilidad de conocer ese potencial perjuicio. ¿Qué más? 2. Si el acto cuya ineficacia se solicita fuera anterior al surgimiento del crédito, que el deudor y el tercero lo hubiesen celebrado con el propósito de perjudicar la satisfacción del crédito del futuro acreedor. Se presume dicha intención en el deudor cuando ha dispuesto de bienes en cuya existencia había informado por escrito al futuro acreedor. Se presume la intención del tercero cuando conocía o estaba en aptitud de conocer el futuro crédito y que el deudor carece de otros bienes registrados. Incumbe al acreedor la prueba sobre el ese es el siguiente párrafo. Vamos recapitulando. Acá hay a título gratuito es un tema. De ahí viene a título oneroso. Pero a título oneroso a su vez tiene dos posibilidades. Uno, cuando el acto de liberalidad es con posterioridad a la deuda. ¿Cierto? Que ya lo hemos visto. Que él conozca de esta deuda y conozca que si adquiere los bienes del deudor le va a causar perjuicio al acreedor o por lo menos esté en aptitud de conocer ese perjuicio. Pero puede darse otro caso, puede darse el caso que el acto de disposición de los bienes del deudor sea celebrado antes que la deuda. Ese es otro caso. ¿Cómo podría darse? Por ejemplo, mi deudor, ¿no?, me trae con una semana de anticipación las copias literales de registros públicos donde aparecen dos inmuebles, ¿no? Mira, acá tengo bienes, acá también tengo las copias literales donde aparezco como propietario de camionetas. Mira, acá está. Mira, no necesito mucho, solamente préstame $20,000. Entonces yo viendo que tiene inmuebles, que tiene automóviles registrados a su nombre, ¿qué hago? Mira, te voy a prestar, pero ahorita estoy de viaje y regreso dentro de una semana. Dentro de una semana vamos al banco y te presto. En el lapso de esa semana, él agarra y celebra el contrato con terceros a título oneroso y se desprende de sus bienes. Yo, confiado en la información que me dio hace una semana, regreso de viaje y le presto el dinero. O sea, el acto de disposición a título oneroso puede ser después de celebrar el crédito o antes de haberse celebrado. Pero la norma exige que el tercero estaba en actitud de conocer esta posibilidad y del perjuicio también. ¿Por qué exige eso? Porque tiene que haber connivencia cuando el acto de disposición es el título oneroso, tiene que haber connivencia con el tercero, porque a veces el adquirente es de buena fe. Yo desconozco. Por eso es que la norma exige que el tercero conozca de este asunto o esté en aptitud de conocerlo. Porque si es un tercero que dice, yo no sé ni miércoles de este asunto, yo he pasado por ahí, veo una camioneta y dice, se vende,